Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 11 de julio, en la 14ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San Benito Abad, ¿no? Un santo muy famoso, bastante conocido en nuestro medio, especialmente en esta tierra, ¿no? Nariño, la ciudad de Pasto, en todo Colombia. Y es principalmente conocida la medalla de San Benito, que tiene unas inscripciones con unos significados bastante poderosos, ¿no? Especialmente contra el maligno. Y es un sacramental, ¿no? Especialmente si es bendecido. Es importante tenerlo con nosotros en nuestra casa porque protege, ¿no? Protege de cualquier influencia maléfica. Y aprenderse también es importante los significados que están en latín de las inscripciones, ¿no? Tanto de la eh, cara como del anverso. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura en la primera lectura del libro del Génesis que estamos desarrollando en este tiempo ordinario. Tenemos, bueno, aquí hay un error tipográfico, no aparece el capítulo, ¿no? Es el capítulo 46 del Génesis, versículos del 1 al 7 y del 28 al 30. Bueno, tendríamos que avisarles, comunicarles a Paulinas, ¿no? Para que puedan corregir este problemita aquí de la falta del capítulo 46. Muy bien, nos dice entonces el libro del Génesis. Bueno, antes habría que recordar contextualmente que eh, los hermanos de José ya han llegado con el hijo menor Benjamín, que es hermano de José, quien todavía no se ha dado a conocer, no les ha revelado que él es el hermano que ellos vendieron, ¿no? Tiempo atrás, cuando por envidia, pues, incluso quisieron matarlo. Pero por intercesión de Judá, uno de los hermanos, y de Rubén, eh, prácticamente le salvaron la vida, convenciéndolos que a los demás hermanos que mejor lo vendieran, ¿no? A unos comerciantes que pasaban para Egipto. Bueno, entonces nos dice el Génesis. En aquellos días, Israel se puso en camino con todo lo que tenía, llegó a Beerseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y yo mismo te haré subir, y José te cerrará los ojos. Al salir Jacob de Beerseba, los hijos de Israel hicieron montar a su padre con los niños y las mujeres en las carretas que el faraón había enviado para transportarlos. Tomaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en la tierra de Canaán y emigraron a Egipto. Jacob, con todos sus descendientes, hijos y nietos, hijas y nietas, llevó consigo a Egipto a todos sus descendientes. Jacob envió a Judá por delante, donde estaba José, para preparar el sitio en Gosén. Cuando llegaron a Gosén, José hizo enganchar la carroza y se dirigió a Gosén
a recibir a su padre. Al verlo, se le echó al cuello y lloró abrazado a él. Israel dijo a José: ahora puedo morir después de haber contemplado tu rostro y ver que vives todavía. Bueno, este fue el encuentro, ¿no?, de Jacob, que ahora se llama Israel, con su hijo José, que lo daba por muerto, ¿no? Pero que en este momento es el amo de Egipto, ¿no? Es el Señor en Egipto, después del faraón, tiene la autoridad, ¿no?, para mandar allá. Bueno, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 36, cuyo responso es: el Señor es quien salva a los justos. Bueno, este es un salmo también que eh, increpa, ¿no?, a los infieles para ver, para enseñar que la confianza en el Señor y su fidelidad, ¿no?, para con el cumplimiento de los mandamientos y de la ley, ¿no?, el Señor los protege y los favorece. Nos dice el salmista: confiad en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en felicidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Bueno, habría que observar aquí que es importante el haz el bien. O sea, desde el Antiguo Testamento vemos que el cumplimiento de la ley y hacer lo que prescribe la ley era lo que pedía el Señor, ¿no? Pero de corazón, ¿no?, por amor, no por conveniencia. Y lo otro es que dice: reposarás en ella en felicidad y te dará lo que pide tu corazón. Los judíos pensaban que todo eso era en la tierra, ¿no?, en vida. Pero aquí conocemos nosotros que esto está referido a la vida eterna, ¿no? Porque aquí en esta vida, a pesar de que los judíos, y todavía esperan, ¿no?, la primera venida del Señor, del Mesías que ellos esperan, ¿no?, y que va a ser el rey político, ¿no?, de Israel, cosa que no será así porque la venida del Señor será la segunda, ya será para juicio. Bueno, continuamos. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Bueno, aquí entonces nuevamente es una referencia a hacer el bien, ¿no?, a hacer obras de amor, de caridad, cumpliendo lo prescrito en la ley. Y eh, el Señor no abandona a los que le son ¿no?, fieles a Él. En cambio, los inicuos, los infieles, pues son exterminados, también refiriéndose a la vida eterna, ¿no? O sea, morirán eternamente, quiere decir. A pesar de que en el Antiguo Testamento los judíos pensaban que era aquí en la tierra. Por ello, no concebían por qué a los malvados les iba tan bien, ¿no? En algún pasaje dicen: es mejor hacer el mal porque miren cómo progresan. Pero estaba referido a la vida eterna, ¿no?, donde la recompensa será la vida eterna. Y termina el salmista: el Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra,
los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Los salva, ¿no?, espiritualmente. Está la vida eterna. Eh, Anotamos o observamos esto, que en el Antiguo Testamento esto era en la vida terrestre, terrena, ¿no? Pero los judíos se preguntaban por qué eran los malvados los que prosperaban, ¿no? Y no los que padecían, los humildes, los pobres, ¿no? Bueno, muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos el título temático: no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre. Muy bien, entonces tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 16 al 23. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren, yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, esto es lo que les esperaba a los apóstoles, ¿no? Porque el Señor Jesús aquí se dirige a sus apóstoles, a los 12, y les dice que los envía, ¿no? Obviamente con autoridad para predicar, pero también entre lobos, ¿no? O sea, ahí está el peligro, ahí está las tribulaciones, ¿no? El sufrimiento por el testimonio que van a dar de Jesucristo, de su Señor. Y entonces suena muy negativo para ellos, ¿no? Pero lo harán después de Pentecostés, cuando llegue la fuerza del Espíritu Santo. Porque en ese momento todos salen en desbandada, ¿no? Cuando en la muerte del Señor. Y se refiere precisamente a esto, ¿no? Enseguida. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. O sea, el Espíritu Santo, ¿no?, que proviene del Padre y del Hijo, como eh, declaramos en el credo. Es importante notar aquí que en los momentos de dificultad que van a pasar los apóstoles, cuando salen a predicar, especialmente después de Pentecostés, ellos tendrán la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque esa comunidad de 12 son los inicios de la Iglesia Católica y del reino de los cielos, ¿no?, aquí en la tierra. Y claro, morirán mártires, ¿no?, por dar testimonio del Señor, que es lo que les había eh, predicho así, aquí, ¿no? El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Bueno, fue un hecho histórico, ¿no? Eh, en la predicación, incluso los mismos padres tuvieron que eh, delatar a sus hijos cuando ellos entregaban su vida al Señor, ¿no?, y creían en Jesucristo como el Mesías. Empezaron en las familias judías
Y lo opuesto, los padres, los hijos a los padres. Y esto también fue muy patente en las historias en Roma ya, ¿no? Se vio más patente allá. Entonces, en las familias, ellos mismos, los miembros, se encargaban de denunciar a quién era cristiano, lo entregaban. Y obviamente padecían el martirio, especialmente en el Coliseo romano, ¿no? Destrozados por los gladiadores o por las fieras. También es importante observar, ¿sí? Y serán odiados todos a causa de mi nombre. Odiados, no elogiados, no, odiados. Pero el que persevere hasta el final se salvará. O sea, la salvación viene a través de todo eso, como sufrimiento, como padecimiento, como martirio que van a sufrir los primeros apóstoles, ¿no? Los que inician el reino de los cielos, la iglesia, ¿no? Que es la iglesia católica aquí en la tierra, empezando con los apóstoles. Por eso con sangre, ¿no? Se ha escrito la historia de la iglesia y del reino de Dios. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Aquí podría ser una alusión más directa a la destrucción del templo, ¿no? Que en el año 70, cuando los apóstoles todavía estaban predicando y cuando se empezaba a escribir los relatos sobre la iglesia, sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, sobre el reino de Dios en la tierra, que obviamente se cumplirá en el cielo, ¿no? Escatológicamente hablando, y que ya de hecho está en el cielo, ¿no? La iglesia triunfante en el cielo, la iglesia sufriente en el purgatorio y la iglesia terrena o peregrina en la tierra, la iglesia total. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.